Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Díaz, soy cardiólogo electrofisiólogo de la ciudad de Medellín y actual presidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología. El día de hoy vamos a hacer nuestro segundo evento enfocado específicamente en la comunidad, es decir, casi todos nuestros eventos son para médicos, ya sean médicos generales, internistas, cardiólogos, incluso electrofisiólogos, pero estamos dando un viro hacia estos eventos que son para la comunidad, para que todos ustedes entiendan y aprendan sobre su corazón, que sepan cómo se puede manejar, cómo pueden prevenir enfermedades. Y para ello hemos tenido un aliado invaluable que ha sido la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hace un par de meses hicimos un evento conjunto también sobre riesgo cardiovascular y arritmias que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube enfocado en la comunidad. Y el día de hoy vamos a hacer un evento muy importante que es sobre saber reanimar. Casi nadie nos enseña a reanimar, casi nadie sabe reanimar en la comunidad y sin embargo, como es el título de una de las charlas del día de hoy, saber reanimar es tan importante como saber nadar. Nadie pone en duda que saber nadar es una destreza fundamental y muchas veces pensamos en que nuestros hijos deben aprender a saber nadar desde edad temprana porque eso puede salvar una vida. Y sin embargo, muchas veces nos olvidamos que saber reanimar puede salvar una, dos, tres o muchas vidas a lo largo de nuestras vidas. Tenemos el día de hoy un panel de lujo. Nuevamente les agradezco a todos por conectarse. Recuerden que este evento es gratuito y lo pueden compartir y que en unas semanas va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener una serie de charlas a lo largo de la mañana de hoy, muy cortas, pero muy importantes, muy sucintas, pero con mucha información, en la cual nos van a estar explicando y llevando de la mano paso a paso sobre por qué es importante aprender, cómo podemos reconocer que un familiar, un amigo, un vecino o incluso un total desconocido necesita nuestra ayuda y cómo podemos intervenir para aumentar de manera significativa su posibilidad de sobrevivir y de salir adelante y lo más importante, salir adelante sin daño neurológico permanente. Para empezar entonces la jornada del día de hoy, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el doctor Christian Adams. Christian es médico internista, cardiólogo y actualmente se desempeña como electrofisiólogo en la Fundación Valle del Lili en la ciudad de Cali. Christian nos va a estar dando la primera charla del día de hoy, que básicamente nos va a estar explicando qué es eso de desmayo, síncope o muerte súbita, cómo podemos traer esos términos a nuestro lenguaje y saber diferenciarlos. Cristian, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. A usted, doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar hablando de un tema que es la base para poder desarrollar el resto del seminario. Eh, Todo esto se llama la pérdida del estado de conciencia, que es un desmayo, que es un síncope, que es una muerte súbita. Muchas veces se usan estos términos de manera indiscriminada, pero hay que saber identificarlos para poder actuar conforme se debe y poder impactar favorablemente la salud de las personas que nos rodean. Si esto no lo tenemos claro, probablemente vayamos a tener problemas atendiendo o ayudando a otras personas, y esas personas, como ya lo mencionó el doctor Juan Carlos Díaz, pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o incluso alguien que necesita ayuda en la calle. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y la pérdida del estado de conciencia es un espectro muy grande de alteraciones y yo creo que todos hemos visto alguna vez desmayarse a alguien. Por ejemplo, este video en el que un parlamentario de Estados Unidos empieza a sentirse maluco durante una intervención, se desconecta de su entorno y pierde el conocimiento. También tenemos a veces cuando sentimos golpes y voltemos a ver a la persona y está temblando, está haciendo movimientos con los músculos, con los ojos abiertos y no responde a los llamados. Esto también lo podemos ver con cierta frecuencia. O también cuando vamos a algún evento deportivo o estamos en un colegio o en un sitio donde se haga actividad y vemos a alguien desplomarse. Todas estas son escenarios que podemos estar expuestos, que son comunes y que es importante siempre saber identificarlos y actuar rápido y actuar bien.
Entonces, la pérdida del estado de conciencia se caracteriza por una ausencia o de respuesta a los estímulos, es decir, la persona pierde el conocimiento, lo estimulamos con llamado, empujándolo, moviéndolo y no hay nada de respuesta y esta se acompaña de una pérdida del tono postural, es decir, el paciente cae al piso o se queda desmadejado en una silla. Se caracteriza por ser de un inicio repentino o muy rápido y no se asocia a golpes previos, porque muchas veces la pérdida del estado de conciencia puede ir asociada a un golpe previo, pero en la que nos vamos a concentrar el día de hoy es la que no se asocia a ningún traumatismo. Las características de las pérdidas del estado de conciencia es que pueden ser breves en su duración si se hacen las intervenciones adecuadas y el paciente puede recuperar completamente o rápidamente si se controla la causa que lo desencadena. Porque es importante saber, entender o considerar cómo se debe manejar una persona con estado de conciencia. Primero, porque es muy común y no es solamente una cosa de adultos, también los niños menores de 8 años, hasta un 15%, es decir, 15 de cada 100 niños puede presentar una pérdida del estado de conciencia. Y a lo largo de la vida, la prevalencia puede aumentar de 35 a 50%. Es muy, muy frecuente que veamos durante el transcurso de nuestra vida y que las personas tengan el riesgo de poderse desmayar. Es la causa del 1 al 3% de todas las consultas por urgencias y esta se asocia a altos costos en salud. Hasta en un 20 o 30% puede pasar desapercibida, es decir, personas que se desmayan no son atendidas de manera adecuada o nunca nunca buscan una atención médica, hasta en un 20%, o sea, 1 de cada 5. Y hay que recordar que de todos estos estados de conciencia, 1 de cada 10 podría llegar a ser fatal. Entonces, por eso es tan importante saber identificarlos y actuar en consecuencia. Porque se pierde el estado de conciencia. Entonces tenemos que el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. Este se encarga de llevar la sangre con buena presión al cerebro para que el cerebro funcione de manera normal. Y el cerebro lo que hace es emitir impulsos eléctricos por medio de reacciones químicas para mantener el estado de conciencia. Entonces, si tenemos una alteración en el corazón, en la circulación o en el funcionamiento del corazón, pues puede haber una alteración en el estado de conciencia. Entonces, ¿qué problemas hay con la función cerebral? Primero, las convulsiones o que el cerebro no esté funcionando eléctricamente bien, como las crisis convulsivas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la derecha, en el trazo verde, un electroencefalograma donde vemos unas ondas muy finitas, muy regulares y un momento a otro se vuelven gruesas. Eso es un episodio convulsivo. En ese momento, la persona tiende a perder el estado de conciencia. Pero también hay otras causas que alteran el funcionamiento químico del cerebro, como cuando hay bajones de azúcar, cuando se baja muchísimo el oxígeno, cuando es una persona que empieza a respirar muy, muy rápido, lo que le llamamos hiperventilación. Entonces eso hace que otro gas de la sangre que se baje y empiece a hacer unos cambios químicos que generan la pérdida del estado de conciencia. También intoxicaciones por medicamentos, sobre todo medicamentos que tengan acción en el sistema nervioso central o que también sean episodios de ansiedad severa. ¿Qué problemas tenemos con la parte circulatoria? Primero, que se baje mucho la presión y al bajarse la presión no llega con suficiente fuerza al cerebro y al bajarse la presión de perfusión del cerebro, el cerebro se desconecta, es decir, deja de funcionar de manera transitoria y eso es lo que se le podría llamar síncope. O también podremos tener problemas cardíacos en la que el corazón en su función no lo hace bien, entonces no bombea la sangre de manera adecuada porque o va muy lento o va muy rápido o simplemente tiene algo que obstruye la salida de sangre del corazón. Entonces, eso hace que no llegue con la suficiente fuerza o cantidad al cerebro y se presente el desmayo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un desmayo, un síncope y una muerte súbita? Esto vamos a poder englobar en varios conjuntos. Entonces, el desmayo, como lo definimos normalmente, es esa pérdida del estado de conciencia que puede ser por múltiples causas. Entonces, puede ser por el síncope o el desmayo, usualmente se usa indiscriminadamente con el síncope. Sin embargo, también se puede presentar en situaciones de convulsiones o estos trastornos químicos del cerebro o en un trastorno mental, es decir, una persona con ansiedad.
Dentro del síncope, que es esa incapacidad del cuerpo de mantener la presión dentro, la presión de la sangre dentro del cerebro, se presenta también las causas en las que el corazón no funciona bien y deja de funcionar y para toda la circulación. A esto le llamamos muerte súbita cardíaca. Entonces, este diagrama, digamos que engloba o resume todos los conceptos. Entonces, de aquí en adelante, síncope va a hacer referencia a esas bajas de presión arterial, muerte súbita, un problema cardíaco grave, y las convulsiones, los trastornos metabólicos y los trastornos mentales pueden ir en otra parte, pero también se caracterizan por esa pérdida del estado de conciencia. Entonces hablemos de las causas más frecuentes. El síncope. El síncope sin duda es la causa primordial de desmayos en la población en general y se caracteriza porque es una pérdida transitoria del estado de conciencia y eso se debe como ya lo mencioné, a una disminución del flujo cerebral y se caracteriza porque inicia de manera súbita. El paciente empieza a sentir unos síntomas que se llaman prodromos, es decir, empiezan a sentir molestia, sensación de calor en la cara, cabeza ligera, opresión en el pecho, dificultad para respirar, ganas de vomitar, dolor abdominal. Y esto va progresando y rápidamente el paciente se desconecta de su entorno. Dura muy poco tiempo, usualmente a los pocos segundos de el paciente haberse desmayado se recupera completa y espontáneamente. Muchos se levantan y no recuerdan qué les ha pasado, simplemente recuerdan los síntomas previos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque casi siempre se acompañan de síntomas previos y casi siempre el paciente logra reconocer una situación que se asocia a esa pérdida del estado de conciencia. Ya más adelante les voy a hablar un poco más de esto. Entonces, como ya lo mencioné, es una baja de la presión arterial, pero también dentro de los síncopes también entra el corazón lento o las pausas que a veces hace el corazón por eso por un reflejo y eso hace que también se baje la presión en el cerebro. Entonces, el síncope lo podemos clasificar en tres grandes grupos. Uno es el síncope reflejo o vasovagal o neurocardiogénico, cualquiera de los tres términos es lo mismo. Y lo que hace referencia es a una alteración en el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso del cuerpo que se encarga de subir y bajar la presión, de acelerar y desacelerar el corazón, que no lo podemos controlar a voluntad, simplemente es un sistema nervioso que mantiene nuestras constantes vitales funcionando. Entonces, empieza a haber un desequilibrio y esta es la causa más frecuente de desmayos, entre el 45 a 60%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este equilibrio entre subir y bajar la presión, acelerar y desacelerar el corazón, se altera. Se altera por unos estímulos que pueden ser emociones fuertes, dolor, posiciones prolongadas, calor, estados en los que se está muy agitado y después se reposa rápidamente, siempre está asociado a algo que lo desencadena. Entonces, se rompe ese episodio, ese equilibrio del sistema nervioso y al romperse ese equilibrio del sistema nervioso, pues se baja la presión súbitamente de manera rápida o se pone el corazón demasiado lento y hace que se disminuya la presión del cerebro y se pierda el conocimiento de manera transitoria. Los pacientes casi siempre se recuperan sin ningún problema en los primeros segundos. Es muy raro que no se recupere el paciente de manera rápida. La hipotensión ortostática es otro síncope en el que se caracteriza por una bajada de la presión arterial, más de 20 milímetros de mercurio de la sistólica o de 10 de la diastólica, y esto se da cuando la persona se incorpora muy rápidamente, usualmente ocurre en los primeros 3 minutos y es muy característico de personas que tienen problemas neurológicos o que toman medicamentos para la presión o medicamentos diuréticos. Entonces eso hace, o cuando están en un estado de deshidratación muy severa o cuando tienen una anemia muy severa, esto hace que la presión, cuando uno normalmente se coloque de pie, no se suba, sino que se baje y se baja la presión de la sangre en el cerebro y la persona se desmaya. Y el otro tipo de síncope es el síncope cardiogénico, es decir, el que se origina en el corazón. Y esto se origina porque el corazón no se pone muy lento por esos reflejos que ya mencioné y empieza a hacer pausas o un ritmo muy, muy lento que no permite mantener una circulación normal en el corazón. Y esta es la causa de ese síncope originado en el corazón.
Usualmente este se diferencia de los otros es porque no suele dar síntomas premonitorios antes. Sin embargo, en ocasiones el paciente sí puede sentir algo de malestar o dolor en el pecho. Sin embargo, a diferencia de los otros, este sí puede presentarse en reposo. Los otros son más frecuentes estando de pie o sentados y la instauración es muy rápida, es decir, el paciente no le da tiempo ni siquiera de acostarse o de manifestar que siente molestia. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Este es un ejemplo de la típico de que las personas cuando las pinchan o cuando ven sangre, con esa emoción fuerte rompe el equilibrio del sistema nervioso. Y al romperse ese equilibrio del sistema nervioso, la persona siente las molestias y pierde el estado de conciencia y después el tono postural. Como les digo, es una posición benigna. Esta paciente, al colocarla pues acostada, de nuevo pues recupera su estado de conciencia. Este también es común en los ámbitos académicos o universitarios, donde los estudiantes están de tiempo prolongado parado, con susto, y se pierde ese equilibrio del sistema nervioso y se cae. Este también es otro cuando las personas llevan mucho rato de pie en situaciones de estrés y pierden pues el conocimiento. Y siempre se caracteriza por eso de estarse mareando, sentirse malucos, calor en la cara y todos estos síntomas que preceden al episodio. Esta es una paciente que se paró, estaba mucho tiempo acostada, estaba deshidratada, se paró a la nevera y al pararse a la nevera se empezó a sentir maluca. eh, pues trata de agarrarse, pero como les digo, la hipotensión ortostática, en vez de la presión subirse para tratar de compensar esa deshidratación, empieza a bajarse porque no hay suficiente líquido en la sangre y lo que pasa es que la persona empieza a sentirse muy maluca hasta perder el conocimiento. ¿Cuándo se considera peligroso un síncope? Cuando se acompañan de dolor en el pecho, sensación de ahogo o que el corazón late muy fuerte o muy rápido, o cuando se asocia a dolores abdominales previamente muy fuertes. Eso siempre hay que estudiarlo. Cuando el síncope sucede, la persona estando acostada o cuando está haciendo ejercicio, durante el ejercicio. Cuando es después del ejercicio puede ser por esa ruptura del equilibrio del sistema nervioso, pero cuando es durante el ejercicio sí hay que mirar que no sea un problema cardíaco. eh, Cuando hay ausencia de un síntoma premonitorio, es decir, la persona está normal y de un momento a otro se desconecta y se cae y no da tiempo para que avise de que se siente mal o eso. Cuando hay antecedente en la familia de que alguien falleció de manera repentina, cuando hay antecedentes médicos de enfermedad cardíaca, cuando se documenta al momento de la atención del paciente que el corazón va muy, muy lento, cuando la presión persistentemente se mantiene baja, es decir, cuando la persona recibe ya atención, se le toma la presión y permanece por debajo de lo usual de esa persona o por debajo de 90-60 y asociado a síntomas, hay que pensar que pues, puede ser algo potencialmente grave. O cuando se asocia a una situación desencadenante como sangrados severos o deshidrataciones severas. Ahora vamos a hablar un poco de la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca entra dentro del síncope y es toda esa condición del latido cardíaco en el que se altera terriblemente y deja de funcionar el corazón de manera normal y al dejar de funcionar de manera normal, pues colapsa toda la circulación y deja de llegarle sangre al cerebro. Entonces el corazón normalmente late de manera organizada. Acá vemos un electrocardiograma donde cada rayita estrecha es un latido cardíaco, pero vemos después de un punto donde el corazón empieza a tener unos latidos diferentes a los normales y empieza a ponerse rápido. Y esto hace que el corazón no se contraiga de manera adecuada y presente un colapso circulatorio, es decir, deja de circular la sangre en el cuerpo. Y esto es una situación potencialmente fatal, por eso se le llama muerte súbita cardíaca. Acá vemos un ejemplo, es un paciente que se encontraba justamente en un hospital, enfermo de corazón, 70 años, pierde el estado de conciencia. Él dice que sintió una molestia previa al evento. Justamente en ese momento un familiar estaba esperándolo afuera, lo vio desvanecerse
y inmediatamente fue a buscar ayuda al personal de salud. El personal de salud llega y empieza a hacer unas maniobras de reanimación que ya vamos a describir adelante. Sacan un desfibrilador, que ya también más adelante se va a decir, se le hace tratamiento y el paciente recupera su circulación. Entonces, haber hecho todo esto de manera organizada y haber sabido interpretar todos estos signos, pudo haberle devuelto el ritmo normal al corazón, lo que permitió que el paciente pudiera ser llevado a cateterismo y haberle diagnosticado un infarto y pues haber sobrevivido. Como les digo, la manifestación más grave del síncope es la muerte súbita y es una condición que si no se trata es fatal y casi siempre es causado o más de la mitad de las veces causado por arritmias ventriculares, es decir, que el corazón late muy rápido, muy desorganizado, lo que colapsa toda la circulación en el cuerpo. Es el 20% de todas las muertes en los países occidentales. Se estima que más o menos un cuarto de millón de personas mueren todos los años en Europa por causas de muerte súbita cardíaca. Y en las personas jóvenes puede ser la primera manifestación de un problema cardíaco. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que una persona tenga una muerte súbita? Que tenga esos criterios de que no le avisó, de que tiene dolor en el pecho, palpitaciones fuertes y pierde el conocimiento, o que tenga antecedentes de familiares que les haya dado lo mismo antes de los 50 años, o de enfermedades cardíacas antes de los 50 años, o de muerte súbita a edades tempranas, o que tengan ya un diagnóstico de una enfermedad cardíaca. Este es un caso muy interesante. Este paciente ya tenía un antecedente de una enfermedad coronaria y una severa alteración del corazón. Se le había puesto un desfibrilador, el paciente pierde el conocimiento por una arritmia. El desfibrilador empieza a analizar el ritmo cardíaco y aquí vemos cómo el desfibrilador, que es un aparato tipo marcapasos que se le coloca a los pacientes, empieza a actuar, le da unos choques eléctricos y le devuelve el ritmo normal al corazón. Y el paciente vuelve a tener otra vez circulación y se levanta muy confuso y pues con los dolores del golpe, pero digamos que la desfibrilación, el aparato del desfibrilador le salvó la vida. Estos pacientes es común tenerlos y por eso si hay una enfermedad cardíaca es muy importante que estén seguimientos por el cardiólogo y si es algo más grave por el electrofisiólogo. La muerte súbita en el deporte es raro, se da más o menos según las poblaciones entre un 0,24 o un 6 por 100.000 habitantes. Es de un gran impacto porque pues son muertes en personas jóvenes, atléticas y no es muy difícil hacer tamizajes porque se requieren una infraestructura importante, pero siempre una persona que vaya a hacer ejercicio debería tener una valoración médica previa y esto va a prevenir que sucedan estos episodios. También es importante saber que si vamos a estar en un escenario deportivo, tenemos que saber identificar que podríamos estar expuestos a una persona que se colapse y poder llamar a ayuda o a recursos asistenciales. Acá hay un video de muertes súbitas en ejercicio, pacientes que se colapsan. Este es un caso que sucedió en un partido de Colombia, donde el deportista presenta un evento cerebral y colapsa. Aquí no se hizo nada por mucho tiempo y la persona fallece. O cuando hay golpes muy fuertes o mucho estrés cardiovascular los deportistas pueden colapsar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este fue también un caso reciente, hace 5 años, donde un jugador danés colapsa en el campo de juego y pues recibió afortunadamente atención médica rápida y sobrevivió. Este es otro caso muy bonito que se documentó en un partido de voleibol en Estados Unidos, donde una de las jugadoras colapsa. Afortunadamente los técnicos supieron identificar la situación y activaron todos los sistemas de alerta, documentaron que era una arritmia cardíaca, es decir, una muerte súbita, llevaron el desfibrilador y la paciente se le colocaron los parches, se reanimó de manera exitosa y sobrevivió. Este es otro caso también en hockey en Canadá, donde un jugador colapsa, es valorado. Afortunadamente, uno de los del equipo contrario justamente estaba entrenado en reanimación
y reconoció esta situación potencialmente grave, detectó que no había pulso, empezó a hacerle más reanimación, que ya más adelante la vamos a ver, y esto le permitió al paciente tener soporte hasta que llegara los médicos y todo el sistema de salud para poderlo apoyar. Ahí llevaron el desfibrilador, se le dieron los choques eléctricos y posteriormente llegaron la ambulancia y pues este es este paciente que le había dado un ataque cardíaco durante el juego. Otras causas de pérdida del estado de conciencia, entonces las convulsiones son muy características porque el paciente previo a la convulsión refiere unos síntomas neurológicos que se llaman auras como visión brillante, estados de disociación y se caracterizan porque el paciente eh, empieza a tener movimientos muy fuertes de los miembros, a moverlos de manera desorganizada o a estar muy tensionado. Y en este caso, lo que uno debe hacer es primero colocar al paciente en una situación donde no se vaya a lastimar, ojalá en el piso, si es posible, con almohadas o algo al lado para que no se golpee. No introducir nada a la boca, eso de que se va a tragar la lengua, eso es un mito. Hay que aflojar la ropa que esté apretada y esperar a que se pase. Usualmente las convulsiones se pasan de 3 a 5 minutos y por eso es importante llevar el tiempo. Y ya el paciente usualmente suele recuperar. Si es una persona epiléptica, pues él ya sabrá qué hacer. Si no, es importante llevarlos al servicio de urgencias. ¿Qué diferencia un síncope de una convulsión? Que los movimientos anormales de un síncope que se pueden presentar y son muy parecidos a una convulsión son de muy corta duración. Los de la convulsión duran varios minutos. Y aparte de eso, la persona cuando se recupera de un síncope se orienta muy fácil y la persona después de una convulsión usualmente se recupera muy desorientado y por eso uno debe acompañarlos y estarlos orientando de qué fue lo que pasó. También puede ser causas metabólicas. Acá vemos el video de una señora que estaba haciendo una dieta muy restrictiva y en un gimnasio no había comido nada, no tomaba medicamentos para bajar el azúcar y empezó a sentir calambres, sudoración fría, malestar general, mucha debilidad y afortunadamente el entrenador alcanzó a detectarlo en la caminadora y la pudieron llevar al piso para que se recuperara. Usualmente cuando son bajas de azúcar, es más frecuente en pacientes diabéticos o que usan medicamentos para bajar el azúcar. Es muy raro que se presente en personas jóvenes y es un diagnóstico que usualmente se hace mal. Para uno diagnosticar una hipoglicemia debe medir el azúcar y ver que si, efectivamente sí se correlacionan los síntomas del azúcar baja y se mejoran administrando azúcar. Otras son las causas de bajas del oxígeno, intoxicaciones por alcohol o por algunos medicamentos del sistema nervioso central. Perdón. Y la otra son las causas psicógenas. Personas con mucha ansiedad que están pasando por momentos muy difíciles pueden presentar estos movimientos anormales. Se caracterizan por ser movimientos muy repetitivos, no parecidos a, a una convulsión, y los pacientes usualmente tienen los ojos cerrados y responden a estímulos dolorosos fuertes. ¿Cómo diferenciar las causas? Entonces, lo primero es el contexto, ver qué es lo que está haciendo el paciente y ver cómo se instauró todo. Por ejemplo, esto fue en los Oscar, una modelo, perdón, seguramente no había comido bien, vestidos muy apretados, se empezó a sentir mareada, desubicada y pues perdió el tono postural. Esto probablemente sea un síncope y pues actuaría uno en consecuencia. Paciente deportista levantando muchísimo peso y pierde el conocimiento. Esto es diferente al síncope que se genera durante el ejercicio físico corriendo. Este probablemente sea un vasovagal, es decir, que se le bajó la presión por activación del sistema nervioso. Sin embargo, uno no puede descartar que sea una arritmia cardíaca. Por eso uno debe asistirlos y observar a ver qué pasa. Este es otro tenista, mucho calor, deshidratación, se ve claramente cansado y se desploma. Esto es una urgencia, hay que ir a atenderla rápidamente. Acá uno ve que todavía se mueve, que todavía respira.
Entonces ya le sugiere a uno que podría ser un bajonazo de presión arterial, pero puede ser también una arritmia cardíaca y por eso no se puede abandonar a la paciente. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando una persona se desmaya? Primero, asegurar el lugar, que sea un lugar seguro para poder atenderlo, pedir ayuda, llamar al paciente, gritarle, mirar si está consciente o está inconsciente. Si veo que está inconsciente, pedir ayuda y activar los sistemas de emergencias. Después evaluar cuál fue la situación del episodio, si está respirando o no, si tiene pulso o no, si tiene movimientos anormales o no. Si yo veo que no tiene pulso, no respira bien o respira de manera irregular, como ya lo van a mencionar más adelante, entonces hago las secuencias de activación de reanimación. Y si yo veo que el paciente ya respira, empieza a recuperarse, entonces la coloco en una posición adecuada hasta que se recupere completamente. El síncope es muy común, es benigno, pero hay que saberlo enfocar. La muerte súbita es grave. Hay que atender rápido, hay que ser muy organizados. Y las otras causas no se pueden olvidar, las convulsiones, las bajas de azúcar, la ansiedad, etcétera. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al doctor Cristian Adams por esa presentación. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas en el chat, en la sección de Q&A que tienen ahí en la parte de abajo y estaremos respondiendo.